Cada día viaja más la gente con un turismo gastronómico, cultural y gastronómico. Yo creo que la gastronomía es cultura. Hacemos el codillo gallego, el cocido madrileño, el ajo arriero del mortero de Cuenca, hacemos almorejo ahora en verano, cordobés. O sea, quiero decir que lo que hacemos es un poco tocar un poco todas las comunidades, ¿no? El apartado de arroces, hacemos el arrocito de bogavante, el arroz al horno, el de chipirones, ajos tiernos y gambas, porque claro, en Valencia es importantísimo los arroces. Las noches son todo de tapas, verbenas de tostas, que son los montaditos, hay que utilizar productos del momento. Lo que sí que es importante es que dentro de ese precio pues se siga manteniendo pues la honestidad. Igual que Julián, por ejemplo, se preocupa muchísimo de la bodega, de que los vinos, por ejemplo, sean en relación calidad-precio, que estén bien, porque claro, todos sabemos que un vino de 50 euros está estupendo y si está malo es para matarlo, claro. Pero lo importante es sacar un buen vino con un buen precio. Yo creo que eso es importante y que la gente lo agradece, ¿no? Pero sí que estamos implicados en esto porque creo que es importante, ¿no? Que los niños cada vez comen peor y cada vez comemos peor en general. Vienen de una guardería, chiquitines, vamos a hacer una nocilla casera con aceite de oliva.